Bueno, estamos, hemos estado tocando temas concernientes a la Navidad, ¿cierto? Temas que nos llaman a la reflexión, temas que son importantes dentro de la Navidad, porque me he esmerado, no sé si usted lo ha notado, pero me he esmerado en que cada uno de ustedes mire la Navidad de una manera diferente. Porque a los Grinch, no queremos a los Grinch, ¿ya? No queremos, inclusive cristianos que de repente, yo conozco cristianos que inclusive algunos me dijeron durante toda esta semana, me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Tiene razón, tenemos que cambiarle la mirada a la Navidad. Y no ese típica cambiar de mirada a la Navidad, de regalos a Cristo. No, me estoy refiriendo a realmente vivir la Navidad. Porque estamos recordando el nacimiento del Señor Jesucristo. Y independiente, y lo decía hoy día en la mañana, independiente de nuestros procesos, de nuestra vivencia, que yo decía que hay gente que se pone triste en Navidad porque partió un ser querido en Navidad. Pero es que en Navidad no se trata de quién partió y quién no está. Se trata de quién llegó a cambiar ese estado de tristeza. Navidad pasa por otras cosas. No, cuando decía, no, la Navidad de los niños. No, la Navidad no es de los niños, la Navidad es de Cristo. Hay que cambiar esa visión como cristianos porque somos y representamos a Cristo, ¿ya? Somos una extensión, por eso toda la plenitud de Dios está sobre cada uno de sus hijos, para que seamos luz. ¿Y se acuerdan cuando el Señor dijo que una luz, una antorcha encendida no se pone debajo de un cajón, sino que tiene que estar encima del almud, ¿cierto? Arriba de un cajón. Pero ¿cuánta gente en Navidad pone la luz que tiene en su interior debajo del cajón? Con tristezas, con pena, que no sé, es como la otra Navidad, no sé. Disculpen, estoy hablando y me están subiendo el micrófono y estoy con el micrófono por otro lado. Gracias, Benji. Es como el de audio me sube el volumen para poder escuchar algo. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahora me baja. Pero me estaban escuchando ustedes, ¿cierto? Amén, qué bueno. Son cosas que nosotros esperamos en Navidad. Por ejemplo, yo ¿saben que en mi mente yo estaba pensando hace un par de semanas atrás? Que por ejemplo, esta Navidad, el Vicente no va a estar en Navidad, ¿ya? Porque se va a Estados Unidos. Va a preparar los papeles y todo porque el próximo en agosto, si Dios quiere, ya se va por varios años. Y yo pensaba en mi cabeza, pero es que no se trata de que el Vicente no va a estar en Navidad. Se trata del nacimiento de Jesucristo. Y cosas como esas han venido en mi mente, porque todo lo que es Navidad no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que por eso he tenido que animarlos a ustedes a poder compartir, a hablarle a alguien de Cristo. Y hoy día quiero justamente hablar de lo que nos habla justamente la Escritura, que tiene que ver que hace 2000 años atrás ha nacido el Rey, ¿ya? Y el verdadero, ¿cierto? No ese ególatra que decía por ahí un corito que yo sigo siendo el rey, ese es un corito del diablo. Porque tú no eres rey de nada. A lo mejor alguno por aquí el rey de los macabeos, pero lo vamos a dejar ahí nomás. Pero no, Cristo es el rey. Y nació hace 2000 años atrás. Y cuando hablamos de reyes en nuestra mente, que nos ha tocado muchas veces, y le digo, hermano, hoy día vamos a hablar del rey. ¿Va a hablar de Arturo Vidal, pastor? No voy a hablar. ¿Sí o no? Si usted va a la calle y pregunta por el rey, ¿qué te van a decir? El king, Arturo Vidal. No vamos a hablar de Arturo Vidal. Porque la gente hoy día en su mente tiene esos reyes. Y si voy a Europa y pregunto por los reyes, me van a nombrar Inglaterra, me van a nombrar algunos países por ahí que en realidad hoy día están pa' puro ahí aparentarnos, porque hoy día ellos ya no mandan ya. El rey de España, y están ahí varios, de Mónaco, pero todos ellos, nosotros tenemos un concepto. Pero ¿sabes qué? Hoy día hay que entender que la Biblia nos habla de un rey que vino. Y yo sé que hoy día cada uno de nosotros nos gusta, aunque imperfectamente, la democracia. ¿Le gusta un reino a través de un rey? ¿Le gusta un reinado o le gusta la democracia? Le hago la pregunta. ¿Le gusta la democracia? A mí igual me gusta la democracia. Me encanta la democracia, aunque como le digo es imperfecta, porque se habla de democracia, pero yo no escojo.
a la hora de votar, sino que un representante mío que yo a veces ni voté, él escoge por mí. Así que entre comillas nomás la democracia. Pero cuando vemos estas cosas de hoy día, de los que nos gobiernan, y en los tiempos antiguos también, hay que tener un concepto. Y mírenlo por favor, y quiero que vamos al libro de Mateo, vamos a ir al nacimiento del Señor Jesucristo para dar comienzo en esta tarde. En Mateo capítulo 2, y en las mañanas le hice un desafío, de compartir Juan 3:16 a través de un folleto a alguna persona cercana a ti, un compañero de trabajo, un pariente. Y doy gracias a Dios que muchos tomaron el desafío y quizás tú no estuviste en la mañana, pero si quieres tomar el desafío, tómalo, de poder entregar un tratado que es unos tratados que tenemos que son exclusivamente para Navidad. ¿Ya? Y lo más probable, porque todo ese tratado está pensado en Navidad, y cuando ya en enero lo quieras ocupar, ya no tiene sentido, vas a tener que esperar la otra Navidad. Así que si hay alguien que todavía no quiere entregar un tratado a un ser querido, a un compañero de trabajo, le invito a que se lleve uno de esos tratados. ¿Ya? Creo que están en mi oficina, después ahí lo van a mandar a buscar en mi escritorio para que los pongan aquí, donde sea, para que alguien se pueda llevar. Que no quedaron muchos, pero doy gracias a Dios por la respuesta de la gente. Y mire por favor aquí, vamos a estar hablando de un rey, no un rey político que hoy día tenemos en algunos lugares, porque vamos a hablar del verdadero rey. De esto se trata Navidad, del verdadero rey, porque el bebé que nació fue acostado en un pesebre y justamente el Señor que vino no solo fue el Salvador del mundo, sino que fue el Rey del mundo. Y Él sigue siendo el Rey. Este es el verdadero. En Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, ¿quieren leer conmigo o no? ¿Les parece que leamos alternadamente? Ok, leamos alternadamente. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, no entraron al pesebre. Lo dije la semana pasada, ¿se acuerda? Que lo ponemos ahí en el pesebre, entre medio de los animales. Nunca los reyes magos vieron animales. Y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que cuando vemos justamente a estos magos, ya estos magos que vienen del oriente, lo más probable que venían de Medo-Persa o antiguamente llamada Babilonia, porque sabemos que ahí estuvo un profeta en Babilonia. ¿Se acuerda? ¿Le mencioné eso? ¿Quién fue el que nos estuvo hablando de que iba a venir algún día un Mesías a salvar al pueblo? Fue el profeta Daniel.
y sabemos que fue mano derecha ahí de algunos reyes, y él dejó ahí esas profecías que algún día nacería el rey, y estos magos indagaron y dijeron, este es el tiempo del cumplimiento del nacimiento del rey. Ahora, ¿por qué quise predicar del rey? Porque los magos aquí en esta historia me están dando a mí el tema, y es un tema sumamente interesante que mucha gente no se percata. Mire por favor el versículo 2. Léalo fuerte usted y realzar sobre todo la pregunta que hacen ellos, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando llegan los profetas, preguntaron por quién. No dijeron dónde está el que va a ser rey. No dijeron dónde está el príncipe. No dijeron van a ser el sucesor del rey. Ellos dijeron y andaban buscando ¿a quién? Al rey, porque déjame decirte, mi hermano, que hace 2000 años atrás, el día que el Señor Jesucristo nace por la matriz de María, nació el rey. ¿Y sabe que eso en el reino terrenal no sucede? Porque sabe cuando nace un bebé, pasa a ser príncipe. Y nadie es rey de un día, sino que se convierte en rey. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo y los magos y las profecías nos decían, va a nacer el rey. Así que mi hermano, si esta Navidad, ¿sabe que estamos celebrando esta Navidad? ¿El nacimiento de quién? Del rey. Y eso es maravilloso porque a pesar de que era un niño de un día, era el rey. Eso no lo hace nadie, solo él. Así que ellos están preguntando por el rey. ¿Y entiende ahora por qué Herodes se turbó? Porque podría haber dicho, uno que se cree que a lo mejor va a llegar a ser rey. No, se turbó porque llegaba el rey. Por eso hay que entender que el Señor cada vez que vio al pueblo de Israel y vio a las naciones que atacaban a Israel, siempre Dios tuvo algunas respuestas en ayuda a la oración de cada uno de ellos. Y es por eso que usted vamos a ver que en un libro antiguo, del Antiguo Testamento, vamos a ver si ustedes saben ahí, algo le pega. No lo digan en viva voz, solo piénselo. Pero por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en problema, Dios mandó a Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? El hombre de cabellera larga, que sabemos la historia, que terminó desobedeciendo lamentablemente a sus papás, a Dios mismo. El Señor le dijo, no te juntes con alguien que no sea de tu nación, porque vas a ir tras ellos. A la final se juntó con una mujer pagana de otra nación, con sus costumbres. Él se quiso hacer el vivo y empezó a contar en secreto cosas como que, no, te voy a hacer un acertijo, a ver si lo adivinan. Y mi hermano empezó a jugar en una línea muy delgada, hasta que el Señor simplemente dejó que siguiera y trajera sus consecuencias. Lo descubrieron, le cortaron el cabello. A la final su fuerza no estaba en el cabello, sino en el poder de Dios. Y él estando ahí amarrado de sus muñecas entre medio de dos columnas. ¿Se acuerda la historia? A la final él invoca nuevamente al Señor, pero en su perdición invocó al Señor que le diera las fuerzas y botó los pilares, se derrumbó todo y mató a todos sus enemigos. Pero le costó su vida. Pero él vino a libertar al pueblo de Israel de esas personas que lo estaban oprimiendo y sí lo logró, pero podría haberlo hecho por la buena. Y déjeme decirle algo ahí, una historia cortita. Como dice mi señora, lo haces riendo o lo haces llorando. Pero lo vas a hacer. Cuando Dios te escogió a ti, como hijo suyo, cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, Dios sigue trabajando exactamente de la misma manera. Y Dios te va a decir, oye, yo te quiero bendecir, pero sé obediente. Ahora, si no quieres ser obediente, Dios igual te va a bendecir. ¿Sabías tú eso? Te va a bendecir con un montón de palos, pero te va a bendecir.
y te va a corregir y te va a ordenar y al final del día te va a ayudar. Así que vemos que el Señor mandó a Sansón. Por ejemplo, mandó a otro que hemos oído, un tal llamado Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, el pueblo de Israel sembraba lechuguita y venían y le robaban las lechuguitas al otro pueblo. Sembraban, le saqueaban todo, que a la final el pueblo de Israel, en vez de habitar casa, tomaron la decisión y empezaron a habitar en cavernas, mi hermano. Si usted lee la historia, a la final el pueblo de Israel pasó de ser una nación que sembraba a ser un pueblo que terminó estando en las cavernas. Ahí hay una teoría, por si acaso, de dónde viene esta gente que tiene millones de años y que pintaron y todo. Algunos tienden a pensar que fue el retroceso que tuvo la civilización producto de que Israel, que era, no se olviden que eran los más civilizados en tecnología, sobre todo en el desierto, y hasta el día de hoy. ¿Sabe de dónde vienen todos los sistemas más espectaculares de riego? Israelita. Por si no lo sabía, yo cuando estudié hace años atrás, estaba estudiando ahí agronomía y nos pasaban a nosotros todo lo que tenía que ver con los goteros, con los tipos de goteros, tipos de manguera y todo lo demás. Siempre nos decían, si usted quiere hacer un buen trabajo, tiene que trabajar con material de Israel. Y hoy día la mejor tecnología, y han logrado florecer un desierto mismo, ha sido Israel. Así que lo más probable, aquellos que usted va al campo y ve un gotero en un parrón, adivine de dónde son. Ni los chinos han podido todavía reemplazar a Israel en su tecnología. Maravilloso. Hombres sabios, pero volvieron atrás y el Señor mandó a Gedeón, el más pequeño de Manasés, para que tomara y ayudara. Después vemos que Moisés también lideró al pueblo y vemos a otro personaje como Josué, ¿se acuerda? Caleb, personaje que cuando el pueblo de Israel estaba mandaba a alguien, mandaba a un príncipe, un príncipe de Israel a salvarlos. Pero todo eso era algo que iba a suceder más adelante. Por eso, cuando vemos a Sansón, a Gedeón, vemos a otro personaje que un día, una de mis prédicas favoritas, que lo más probable usted nunca me ha escuchado, algún día la voy a repetir. No soy de repetir los sermones, pero ¿me ha escuchado predicar de Jefté? ¿No? Hace ahora sí, unos 20 años atrás que prediqué de Jefté. Una gran historia donde nos enseña cómo un hombre que fue maltratado por su nación y lo terminan expulsando. Sus hermanas y hermanos de parte de padre. Y él termina yéndose de Israel, termina yéndose a la nación. Y el pueblo de Israel lo empiezan a perseguir las otras naciones. Y al que trataban mal, al que le decían que no era de la familia, al que lo echaron de su casa, el Señor ocupó a ese, al desterrado, al hijo ilegítimo. Y eso me hizo cambiar a mí la visión de muchas cosas. Y es por eso que le decía, y lo decía en la mañana y lo digo siempre, no hay hijos ilegítimos. ¿Sabía usted eso? Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Y eso lo aprendí con el tiempo, cuando de repente hay hijos por ahí, o tú te enteras que tienes familia por ahí, que tú no la escogiste, ellos no tuvieron la culpa. Fueron los padres o el padre que tuvo la culpa. Y yo no sé, a veces se crean unas rencillas tontas entre hermanos que vienen a veces de una ilegalidad. Pero lo decía en la mañana, si ese niño llegó producto de un error de uno de los padres en algo ilegal, ese niño no llegó por error. Llegó porque Dios lo quería amar. ¿Me doy a entender o no? Y eso me cambió la visión a mí de Jefté, porque a ese hijo que nadie lo quería, que no era de la familia, no estaba bajo el vínculo, Dios dijo, tú vas a ayudar a la nación. Es interesante. Dios puede ocupar inclusive a un hijo ilegítimo para ayudarte a ti. ¿Quién sabe? Es increíble esa historia.
Le gustaría que predicara de esa prédica, la tengo guardada hace muchos años, pero me hizo cambiar la visión. Pero no dejemos afuera a una mujer, porque hoy día las mujeres están empoderadas, ¿cierto? Ellas sacan sus pañuelos ahí empoderadas, pero pongamos a Débora. Débora también fue una jueza, ¿sabía usted que fue una jueza? Por más que la quieran hacer ver como pastora, mentira, no era pastora. La quieran ver como que era la que lideraba la iglesia de Israel. Israel no tenía iglesia, así que no la vengan a poner en esa posición. Pero ¿sabes qué? Débora fue una jueza y liberó al pueblo. Pero también tengo que aclarar algo. Débora no llegó porque sí. ¿Sabe por qué llegó Débora a gobernar? ¿Sabe la historia o no? ¿No? ¿Sí? Débora llega a gobernar porque Dios manda a través del profeta y dice, ¿algún varón aquí presente está dispuesto a liderar el pueblo y sea mi príncipe? Adivine qué pasó con los varones. ¿Qué pasó con los valientes? Ninguno quiso hacerse cargo ni liberar al pueblo de Israel. Y fue en esa ocasión cuando hubo una sola persona que estuvo dispuesto y fue una mujer. Pero Dios preguntó primeramente, ¿hay algún hombre? Porque eso tiene que ver con un orden que Dios estableció. Y es por eso que hay muchas mujeres aquí, que a veces el marido anda en otra, no está ni ahí con las cosas del Señor, y por eso la mujer florece, porque Dios permite que así sea. Pero no es porque Dios quiere que sea pastora. Ahora, si no hubiera aquí ningún hombre que se quiera hacer cargo del pastorado, estoy seguro que Dios va a levantar a alguien. Pero hay todavía. Así que no. Y ya tengo uno con un serrucho bien grande, por si no estoy yo. Aunque yo conozco a algunas mujeres que les gustaría ser pastoras. ¿No? Bueno, váyase para el lado, sí. A propósito, ¿saben que al lado se está poniendo una iglesia? Es interesante eso. ¿Les conté el otro día? ¿Les conté o no les conté? Bueno, no, mejor ahí no. Pero es raro para mí, que al lado, el terreno al lado están poniendo una iglesia. Creo que parece que está tan chico Serena que tienen que venir acá al lado. Bueno, está bien. Pero, ¿sabe qué? No me preocupo yo de eso. Me preocupo por ellos. Porque lo más probable es que de allá se vengan para acá. Sí, pues, entre los apóstoles y los profetas al lado, lo más probable es que van a terminar aquí, por si acaso. Con mucho amor, por si acaso, en el Señor. Pero es interesante eso. Pero Dios levantó una mujer, Débora. Pero ¿sabe cómo termina? ¿De qué libro estoy hablando cuando hablo de Gedeón, Jefté, Débora? ¿De qué libro estoy hablando? Jueces, exactamente. Y mire por favor cómo termina ese libro. ¿Por qué tiene que ver con el mensaje de hoy? En Jueces capítulo 21, versículo 25. Mire cómo termina el texto que habla de los príncipes o jueces sobre Israel. Porque a la final Dios trajo a Gedeón, trajo a Jefté, trajo a Sansón, trajo a Débora. A la final el pueblo de Israel, por más que le pusieran un príncipe, ¿en qué terminaba? Adorando a otros dioses de otras naciones, paganos. Y termina el texto diciendo, porque esta es la razón que hoy día lo más probable se repite, dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Qué dice? Cada uno. ¿Y sabe que ese es el problema de cuando la gente no entiende que hay un rey? ¿Sabe qué pasa si en un cristiano, quizás tú en esta noche, Dios no es tu rey, Jesús no es tu rey, entonces tú vas a hacer lo que a ti se te antoje, lo que a ti bien te parezca? No pasa por el consejo de Dios, no pasa por lo que Dios quiera hacer, pasa por lo que tú quieras hacer. Y hoy día, ¿cree usted que en los tiempos que estamos viviendo, esto no es cierto o es cierto? ¿Qué cree usted? ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que sí. Hoy día cada uno hace como bien le parece, ¿o no?
Y no me estoy refiriendo a los tiempos de jueces, por si acaso, para nada. Me estoy refiriendo a nuestros tiempos. Hoy día vivimos personas simplemente, las personas que hacen lo que se les antoje. Hoy día la gente decide si da vida o no da vida sobre un bebé. Una tontera. Hoy día mucha gente se acuerda para todo lo que fue este asunto de la revolución de octubre. ¿Se acuerda? ¿Sabe por qué quemaron el país por 30 pesos? ¿Se acuerda o no? Porque subieron 30 pesos el metro y empezó el estallido social. Hoy día la benzina está casi a 1.500 pesos y yo no veo a nadie saliendo. Hay cosas raras ahí detrás. Pero déjame decirte algo, que aquel día mucha gente hizo como bien le parecía. Y empezó a saquear tiendas, empezó a romper un montón de cosas. Hasta cristianos muchas veces, en algunas iglesias conocí un pastor amigo que predicó, hizo llamar a los hermanos, y un pastor que ustedes conocen, que les dijo a ellos, me dijeron que varios de ustedes los vieron en algunos saqueos. Y predicó fuerte. Y el pastor les dijo, a la tarde quiero todas las cosas aquí porque hay que devolverlas. Si eres un hijo de Dios verdadero, no puedes hacer eso. ¿Y sabe que en la tarde hacía un cerro de cosas dentro de la iglesia? Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes, porque a veces hasta los creyentes hacen como bien le parece. ¿Y por qué le hacen como bien le parece? La razón la da el texto. ¿Por qué uno se cree dueño de todo y de la vida y decidir lo que a uno se le antoje? Porque no tengo un rey. Porque no tengo un rey en mi vida. Acuérdense que después el pueblo quedó sin rey. Y nuevamente el pueblo de Israel empezó a decir, pero ¿por qué todos los pueblos tienen rey y nosotros no tenemos rey? Y Dios dijo, ya, ok, ¿quieren tener rey? No me quieren a mí como rey, porque hasta ese momento era una teocracia. En ese momento el que controlaba la nación de Israel, antes de que hubiera un rey sobre Israel, era Dios mismo, a través de los profetas. Pero el pueblo empezó a reclamar y dijo, mándenos un rey que gobierne nuestras vidas. Y el Señor dijo, si yo soy el que debería reinar. Bueno, pero ¿ustedes quieren? Porque Dios es un Dios permisivo. Y si tú quieres vivir independientemente de Dios, Dios te va a autorizar. Dale, hazlo. Y Dios le dijo a Israel, ok, quieren un rey, escojan a uno. Y dice la Escritura que empezaron a buscar y buscaron ¿a quién? A Saúl. Sobrepasaba la altura del resto. En capacidades pensantes era uno de los más capos. Y aparte de eso, tenía una pinta, era pintoso. Y el Señor les dijo después, pero ustedes ven el corazón. ¿Qué ustedes ven por afuera? Yo veo el corazón. Y Dios dijo, nada, cogieron mal. Y Dios nuevamente dijo, ya. ¿Se acuerda Gedeón, Jefté? Dios los puso. Pero llegó un momento donde Dios dijo, tengo que intervenir, ya les voy a poner a un rey, pero uno de verdad. Porque a la final es uno de verdad en tipología. Y apareció ¿quién? El rey David. ¿Y el rey David a quién representa? A Dios. Porque inclusive, ¿cómo le dicen a Jesucristo en el Nuevo Testamento? Hijo de David. Pero David no solamente tenía una cualidad de parte de ser rey, la cualidad que él tenía, que él era un profeta. Y mucha gente no tiende a mirar al rey David como un profeta. Y algunos van a decir, pero pastor, como un profeta. Pero ¿y cuántos salmos hay en la Biblia escritos por él que nos hablan de algún día va a llegar el Mesías? ¿Cuántas veces David nos contó que iba a ser crucificado y un manto de escarlata le iban a poner en su espalda? ¿Qué estaba haciendo David? Profetizando. Y es por eso que mire, por favor, el rey David, ¿quién nos habló en el Salmo 110, por favor? Vamos al Salmo 110. El rey que Dios puso terrenalmente sobre Israel, y déjeme decirle que de ahí en adelante Israel fue una buena nación con rey David. No escuchamos malas cosas de Israel con el rey David y después con Salomón. El problema fue cuando la nación nuevamente no quiere tener un rey dado por Dios y hace como bien le parece.
Mire por favor, dice el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La gente cuando leía este texto estaban pensando en quién. ¿Quién era rey? En ese momento. En ese momento David. Entonces Dios está ordenando que alguien le lidere, que esté a su lado. Entonces la gente pensaba en un primer inicio que era él, que era el rey David. Pero mire el texto, porque es una profecía. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Puede entender eso? El pueblo te ofrecerá en el día de tu reinado. ¿Cristo era rey cuando nació? Lo leíamos en delante. ¿Cristo era rey? ¿Y el pueblo qué dijo? Liberen a Barrabás y condenen a Jesucristo. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Cuando él era rey, el pueblo lo entregó. En la hermosura de la santidad, Cristo no pecó. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden, ¿qué nos dice Hebreo? Que Jesucristo es el orden, viene en el linaje de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, la venida de Cristo. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. No se pierda Apocalipsis el día miércoles. Del arroyo beberá en el camino por la cual levantará la cabeza. Si tú te das cuenta, la gente miraba al rey David, sí, él es el que está reinando y todo, pero déjame decirte que era la descendencia de David. Era justamente el Señor Jesucristo, por eso habla de su Señor, y David lo está hablando de su Señor. Lo ve sentado a la mano derecha del Padre. Sus tropas, su iglesia lo iba a acompañar en victoria. Y no solamente iba a ser un rey, sino que también tenía el Señor Jesucristo el título de sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque ¿sabe por qué se ocupa Melquisedec? Porque Melquisedec es el único en toda la Biblia que tiene dos funciones o profesiones. Era rey y era sacerdote. El único. No hay ningún otro. Y el único, por eso dice que del orden, del linaje de él, ¿quién era rey? Cristo. ¿Quién era sacerdote? Cristo. Ese es algo maravilloso en esta profecía. Por eso cuando habla de que se rejuvenecería, es una referencia a su eterno poder y a su resurrección. Era el rey, pero lo iban a entregar y iba a resucitar. Pero el Señor también hará justicia. Mi hermano, es un cuadro precioso y perfecto del Señor Jesucristo. El gran rey desciende de David. Y su peor batalla, la peor batalla que tuvo el Señor Jesucristo, ¿saben dónde fue? En la cruz. Pero damos gracias que conquistó esa batalla porque conquistó al diablo, le pisó su cabeza, lo destruyó. Acuérdense que antes que Cristo llegara, ¿quién reinaba sobre la tierra? Satanás. Aunque Dios siempre le dio el título de el príncipe de este siglo, nunca lo llamó rey porque hay uno único, soberano. Por eso, mi hermano, yo te puedo preguntar en esta Navidad, ¿realmente vas a celebrar el nacimiento de un rey? Eso es lo que tienes que estar pensando. Ahora, ¿vas a celebrar realmente el nacimiento de tu rey? ¿Cristo es tu rey? Porque lo decía en la mañana, cuando tenemos el concepto de rey, el concepto de feudo, el concepto de mi Señor, era una palabra, ¿se acuerdan en la mañana?
que tiene que ver con rendirle y entregarle todo el derecho a Él. Eso es lo que hacía el rey. El rey mandaba, decidía. Todo lo que el rey tomaba decisiones, el pueblo decía, ok. Y es por eso que hoy día, cuando vas a celebrar Navidad, estás celebrando a Cristo, tu Rey. Porque no solamente esto, el Señor, ¿cómo podemos nosotros demostrar hoy día que Él es nuestro Rey? ¿Cómo cree usted? Y el Señor fue tan sencillo que dijo, si vosotros me amáis, si vosotros creen que yo soy su Rey, entonces harán todo lo que yo os mande. Eso es reinado, po. Si Cristo es tu Rey, tú obedeces. Por eso, el hecho de tener a Cristo como tu Rey no significa que no, por si acaso, obedeces tus instintos, tus pensamientos. No, obedeces al Rey. Y también déjame decirte un pequeño paréntesis. Hay algunos cristianos fanáticos que dicen, no, yo no obedezco a las autoridades porque la única autoridad en mi vida es Cristo. Déjame decirte que eso también es una tontera, porque el Señor nunca fue en contra de las autoridades, porque en Romanos capítulo 13, el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad es puesta por mí, y a vosotros les toca obedecer. Y hay otros pasajes que dice Jesucristo hablando, cuando le dijeron, Cristo, ahora que soy cristiano, no voy a pagar más contribuciones, ni impuestos, porque el gobierno de Chile no es mi autoridad ni mi rey. ¿A quién le gustaría? A muchos, ¿cierto? Y Cristo dijo, lo que es del César y lo que es de Dios, así que anda y paga tus impuestos y obedece a Dios. Así que déjame decirte que tienes que pagar tus contribuciones. Por más cristiano que seas, es el orden de Dios. Es la forma como Dios estableció las cosas. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que Cristo como Rey te pide que le entregues? Yo creo que mirando y encerrando en la Biblia dos cosas muy sencillas que tienen que ver en especial con esta fecha. Por eso para mí, yo estoy hablando de para mí, puede que haya muchas más, pero para mí una de las dos cosas más importantes y que tienen que ver, por ejemplo, en la Escritura por el porcentaje de que se habla. Y no me saquen de contexto ni nada, ni no quiero tocar tampoco ese tema porque no va al tema, solamente hago mención de esto. ¿Sabe de lo que más habló Dios en el Nuevo Testamento? No. Tire nomás y nos equivocamos todos, sino al achunte por último. Me está hablando en lengua de señas, yo no sé. Cambie me está haciendo así la hermana, así como que yo tengo que interpretarle, yo no sé lengua de señas. ¿Pero qué cree usted, hermana? Bien, déjame felicitarla, muy bien, excelente. Ella dio en el clavo dinero, habló de los talentos, habló de saqueo, habló dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro. ¿Aborrecerá uno porque la raíz de todos los males? Ojo, es el tema que más se toca en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes por qué? Porque tiene que ver con justamente el tema que estamos tocando. Cuando Cristo es tu Rey, ya no se trata de tu dinero, se trata de Él. ¿Me entiende? ¿Por qué nosotros ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Porque Dios nos quiere decir, hey, para ver, te quiero ver. No se trata de ti, se trata de mí. Y por eso el Señor nos llamó en su palabra administradores. Por eso, pregúntate, en esta Navidad, cuando gastes tu dinero, que la vas a gastar, de una u otra manera vas a gastar para una cenita, para un pollito, algunos que se queden gringos para un pavo, y son apellidos Sepúlveda, la Raguibel, más españoles a dónde. Bueno, cuando te compres algo, pregúntate, cuando gastas ese dinero, pregunta, ¿qué me quiero comprar o cómo quiere que Cristo use el dinero que me ha encomendado? Cuando el Rey
Cuando Jesucristo es el Rey de tu vida, es el Rey el que te va guiando cómo hacer las cosas. Ese es el sistema como funcionaba siempre. Ahora si tú dices, ok, Rey, esto es tuyo, no es mío, tú me dices, tú me enseñas, tú me muestras cómo hacerlo, entonces ¿sabes qué? Dios bendice eso. Porque estás dando a entender quién es tu Rey, quién es tu soberano. Por eso, un día estaba escuchando la historia de un pastor, un predicador que contó la historia que estaba bautizando a una persona, igual que nosotros, estábamos bautizando ahí la persona y recibió a Cristo la persona y se quiere bautizar y se bautiza y cuando el pastor lo toma y lo va a bendecir, se acuerda el hermano que va con la billetera. Y el pastor lo toma y lo va a bautizar y el hermano se acuerda, se mete la mano a la cartuchera y lo bautizan con la plata afuera. ¿Sabes qué? Él estaba demostrando quién era su Rey. ¿Me doy a entender o no? Porque si hubiera tenido 10 o 20 lucas en mi billetera, ¿no vale la pena bautizarme por obediencia a Dios esos 20 lucas? Pero él era más importante, ¿qué cosa? Que no se mojara el billete. Por eso, mi hermano, a veces la gente no entiende que seguir a Cristo no pasa por ahí. Y por eso les dije que no quiero hablar de dinero porque a Dios no le interesa. La gente tiende a pensar que a uno le interesa. Que el mundo, sí al mundo le interesa, pero a Dios no. Pero el Señor sí quiere saber a dónde tienes tu cartera, allá arriba, o estás dispuesto a obedecerle. Y la segunda cosa, y que la he predicado en esta iglesia, que es sumamente importante, que el Señor Jesucristo también predicó mucho acerca de esto, acerca de nuestras relaciones. ¿Por qué hablo de un cuerpo? ¿Por qué hablo de unidad? ¿Por qué hablo de una familia? ¿Por qué hablo de una iglesia y en la cabeza? La comunidad es sumamente importante. Y déjame el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, partió inmediatamente con una comunidad que andaba y dormía, andaba para arriba y para abajo con ellos. ¿Y a quién le habló de los talentos? A ellos. ¿Les enseñó acerca de la administración? Sí. Pero también les enseñó a estar juntos, a comprender. E inclusive entre ellos habían diferencias. Sí, ¿se acuerda cuando estos dos hermanitos por la mamá? Bueno, siempre la mamá ahí metida, ¿por qué las mamás se meten tanto? Se tuvieron el atrevimiento de ir a hablar con Jesucristo y le pidió un favor. Señor Jesucristo, ¿podrías poner a José Luis y a Alejandro a tu mano derecha y a tu izquierda? Y ahí el Señor Jesucristo le dijo, ¿te digo algo? El que quiere ser primero o sentarse al lado mío, tiene que ser el último entre sus hermanos. Tiene que servir al resto. ¿Quiere estar lo más cerca de Dios? Sirva en su comunidad. Sirva a la gente. Eso se trata lo que el Señor habla de las relaciones. ¿Por qué cree usted que tenemos una familia? Porque a Dios le encantan las relaciones. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Ahora te hago una pregunta. ¿Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos? ¿O los amamos porque nos van a cuidar cuando seamos viejos? Es lo mismo del dinero. Lo mismo. ¿Tengo hijos porque Dios me los mandó para amarlos? ¿O tengo un montón de hijos para estar bien cuando sea viejo y me cuiden y me mantengan? ¿Por qué tuve hijos? Por amor, no por conveniencia. Y a veces escucho a los papás, con respeto, sí, a los papás. Y a veces escucho a papás decir, no, mi hijo es más ingrato, di todo por él y ni pan me compra. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué me pasa a mí? Y si tú has hecho eso, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque estás demostrando que esos hijos no llegaron por amor, sino que llegaron para satisfacer tus necesidades. Y los hijos no fueron enviados para eso. E inclusive, tengo una prédica que hice un día y que nunca la terminé.
y que son los deberes de un papá sobre su hijo. Y uno de los deberes de los papás hacia los hijos es dejarlos lo más provistos de todos los bienes posibles. Y nunca el pensamiento de Dios fue que los hijos tenían que proteger y cubrir a sus padres cuando fueran viejos. ¿Sabía usted eso? ¿Hay ustedes dos? Pero también Dios nos demandó a honrar a nuestros padres. No hay que olvidarse de eso. Por eso cuando conocemos a Cristo, Él nos llama a voltear el camino, a arrepentirnos. La palabra es darnos vuelta, de un lado hacia el otro lado. El Señor nos dice que debemos convertirnos en siervos de los demás. Cristo, por eso dijo el Señor ahí en Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser vuestro servidor. Esa es la manera. Por eso el Señor Jesucristo, siendo rey, tenía que cumplir con el ejemplo. Y Él dijo en su palabra, yo no he venido para que me sirvan, sino yo he venido para servir. Por eso ese es el reino de Cristo. Por eso si tú realmente el Señor Jesucristo es tu rey, entonces tienes que entender que tienes que imitarle. Sirves a las personas que conoces. Busca de manera de ayudar a las personas a que ellos sobresalgan, no tú sobresalgas. O muchas veces te quedas en la misma rutina de envidia, de calumnia, de egoísmo, siendo que Jesucristo es tu rey y te dio ejemplo. Por eso el Señor Jesucristo un día te llamó y tú tomaste ese desafío de aceptarle como su Salvador. Ahora, vuelvo a decirlo como lo dije en la mañana, a lo mejor tú recibiste a Cristo como tu Salvador y no necesariamente hoy día es tu rey. Porque tiene doble función. Y quiero hacer esta pregunta, procésala. ¿Es tu rey? ¿Es solo tu Salvador? ¿O es tu Salvador y Rey? ¿Se da cuenta de que hay una distinción? Porque hay gente que entrega su vida a Jesucristo, reciben a Cristo como su Salvador, pero no están dispuestos a que Él sea su Señor. No está dispuesto a que Él lo controle. Y están ahí a medias nomás entregándole las cosas al Señor, no están dispuestos a entregarse por completo. Déjeme decirle que son personas que lo más probable sean salvas, pero son salvos porque encontraron al Salvador. ¿Me doy a entender? Pero los magos andaban buscando a quién, no al Salvador, al Rey. Y por eso en esta Navidad no solamente yo y usted estoy celebrando el nacimiento del Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. También estoy celebrando ¿a quién? Al Rey. El Rey de mi vida. Mire lo que dijo Isaías capítulo 9, por favor. Isaías 9. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, aunque es un escrito para la nación de Israel, déjeme decirle que a veces se comete un error de algunas personas que cuando dicen, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento, no corre con nosotros, porque a nosotros corre el Nuevo nomás. No, es un error. ¿Y dónde está el error? Porque quiero aclarar algunas cosas. Que cuando usted lee la Escritura, hay también un contexto dentro de la Escritura. Y hay reglas de interpretación. ¿Ya? La Biblia nos dejó ciertas reglas de interpretación, porque si no estuvieran esas reglas de interpretación, adivine qué pasaría. Cualquiera interpretaría la Biblia como él cree. Por eso Dios dejó ciertas reglas. Voy a mencionar algunas nomás. Una de las reglas que cuando uno lee la Escritura, primero, ¿para quién fue escrito? Esa es una regla de interpretación. Entonces, si fue escrito, un texto fue escrito específicamente a los judíos, ya. Segunda cosa, ¿en qué época fue escrito?
Y lo más complejo es que si este contexto tiene una interpretación espiritual sobre la vida. Y el Antiguo Testamento, gran parte de su gran mayoría, es mucha interpretación de lo que iba a suceder. Por eso la Escritura, y una frase que escuché de mi profesor en teología que decía, en el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento escondido. Y en el Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento revelado. ¿Me entiende? Por eso cuando leemos Apocalipsis, todo está ¿dónde? En Daniel, en Ezequiel. Estaba ahí escondido, pero fue revelado. Este pasaje tiene que ver con nosotros, aunque se estaba refiriendo a quién. Le está escribiendo a Israel, pero cuando usted lea después de quién está hablando, va a decir, yo también, porque esa es una aplicación espiritual. Dice versículo 2, el pueblo, Israel, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y mire versículo 6. Porque un niño ¿qué dice? Es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre. Por si acaso estos son nombres. Son nombres, no son apelativos, son nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y cómo también se va a llamar? Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. ¿Sobre quién? Sobre el trono de David y sobre su reino, porque era linaje, poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, ¿qué dice? El celo de Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Lo leyó al final? Martina, por favor, La última parte. El celo de Jehová. ¿Quién lo hará? Hoy ninguno me quiere responder la correcta. Se están enfocando en el celo. Pero ¿y quién es el ejército? Nosotros. ¿Quiénes son los pregoneros de justicia hoy en día? ¿Quién es el que tiene la oportunidad de predicarle al perdido? ¿Quién tiene la oportunidad de anunciar que nació el admirable, el consejero, el príncipe de paz? Y se acuerda una de las cosas que Dios reclamaba, que el celo de Él lo consumía. ¿Y cuál era el celo que lo consumía? Lo que sucedía en su templo, la gente. El celo de Jehová me consume, dijo, ¿se acuerda? Y era el amor de la gente. Mi hermano, nosotros somos parte de la extensión de Dios aquí en la tierra. Yo dije hace unas prédicas atrás que hay personas que el único evangelio que van a poder leer en sus vidas es la amistad contigo. Es la única cosa que van a alcanzar a leer de Jesucristo, tu amistad, porque tú eres parte de eso.
Es interesante, pero acuérdese que el rey reinaba, pero el rey no peleaba solo, tenía un ejército. Y a pesar de que hace 2000 años atrás nació el rey, necesitaba un ejército. El apóstol Pablo justamente nos dijo a cada uno de nosotros que somos soldados ¿de quién? De Jesucristo. Jesús es el rey prometido, sí, el rey. Él es el cumplimiento de la esperanza. Él es el pueblo de Israel. Él es la luz que resplandeció en medio del pueblo de Dios. Y Jesús justamente mostró que Él podía gobernar y destruir al príncipe de este siglo. Y que justamente nos dio libertad para hacer su ejército. Pero sin embargo hoy, realmente que estamos preparando nuestro corazón para el cumplimiento de su nacimiento. Déjeme decirle algo. Necesito recordarles a cada uno de los que están aquí o me están escuchando que la guerra todavía sigue. Porque mientras Cristo no venga, todavía hay guerra. Y Satanás está preparando un gran ejército que se llama mundo hoy día. Y es por eso que nosotros en esta Navidad tenemos que hacer mención, como lo vimos en la mañana, de que nació el Salvador. Y no solamente nació el Salvador. ¿Quién nació? El Rey. Así que realmente en medio de esta realidad, creo que es tiempo de empezar a volver a tomar confianza y entender estos textos que muchas veces nos llama el profeta a decirnos justamente, Isaías diciéndonos, ya hermano, vamos, llegó el Rey, pero también está su ejército. No soy yo, es por obra de Dios, es porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero sin embargo nosotros no tenemos que esperar por si acaso la venida de Jesucristo para poder luchar en estos tiempos. Lo podemos hacer, tenemos la capacidad, porque el Rey simplemente hoy día está en su trono. Pero su ejército está en la batalla. Y ese justamente es el mundo en que estamos viviendo hoy día. Por eso tenemos la espada de doble filo. ¿Se acuerda? ¿Quién usa una espada? El ejército. Efesios capítulo 6. ¿Quién tiene el escudo o la armadura? ¿La tiene Dios o la tienes tú? Ahora, ¿quién es el dueño de la armadura? En un reinado, ¿quién es el dueño de la armadura? El rey. Mire por favor Efesios 6 para cerrar. En Efesios 6, versículo 10, dice así. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. Recuerde lo de la mañana, el Señor. ¿Quién eres el Señor? ¿A quién se le daba el título de Señor? Al que tenía el control de mi vida. O el Rey. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, es la de Él. Versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas. ¿Y en qué tiempo está escrito? En tiempo verbal está escrito este versículo. Futuro, presente, pasado. Presente. ¿Y sabe qué está diciendo? Era lo que yo les decía hace un momento. ¿Saben qué estamos nosotros? En guerra. Y es por eso que necesitamos una espada, que es la palabra de Dios, y necesitamos la armadura. Y aquí en el versículo 12 da la explicación por qué es una lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces déjame decirte, en esta Navidad, y vuelvo a reiterarlo, ¿estamos luchando porque echamos de menos a un ser querido? Eso es carne. No es nuestra lucha. ¿Estamos luchando porque alguien me decepcionó? No luchamos contra sangre ni carne. Estamos luchando porque me recuerda que cuando yo era joven, niño, nadie me daba regalo. Así que odio la Navidad.
¿Estamos luchando contra un regalo? ¿Algo material? Déjame decirte que no. ¿Estamos luchando contra un pavo dentro de un horno? Es rico. Pero esa es nuestra lucha de esta Navidad. Cuando gente a veces me dice, pastor, es que va a ser esta Navidad, no tengo ni para comer. Si es que la Navidad no es para comer, aunque Dios es bueno y nos permite comer. Amén. Que no es malo comer. Porque la comida tiene que ver muchas veces con celebración. Y nos estamos recordando que nació el Rey. Pero no luchemos en esta Navidad en ese concepto de carne. Lo decía hace un momento que me vino a ayudar a mí. Que por ejemplo cuando mi hijo ya no esté y voy a celebrar una Navidad y yo podría decir, qué triste, Vicente no va a estar en esta Navidad. Y a lo mejor voy a estar el 25 todo triste. Y después algo vino en mí. Y es lo que yo le decía. Dígale el Espíritu de Dios, algo emocional, no tengo idea, pero en mi mente resonó. Pero es que no se trata de ti esta Navidad, po. Se trata de mí. No se trata de Vicente. No se trata de mi familia. Se trata de Él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Contra qué cosa? Contra huestes espirituales de maldad. Déjame decirte que por eso tienes que ponerte la armadura, porque estamos en una batalla hoy. Pero el Rey está en su trono, en su castillo, y mandó a nosotros, sus hijos, a pelear la batalla. Versículo 13, que es un versículo que me encanta, porque nos pone en orden quién es el que tiene el control. Por tanto, aunque esas palabras a veces me gustaría que dijera por tonto, son esos textos que uno podría cambiar, ¿cierto? Porque a veces somos tan tontos que debería decir por tonto. Pero ahí dice por tanto. Léalo detenidamente, se nos olvida eso como cristiano. Tomad toda la armadura ¿de quién? No es tu armadura. No es lo que tú puedas hacer. No es como tú te puedas defender. Se trata de cómo Él te va a dar una armadura y te la prestadita nomás. Si entiendo que Dios es mi Rey, si entiendo que mi armadura en esta Navidad es de Él, vamos a poder resistir en el día malo. Y no solamente eso, porque Dios también, si tú realmente tienes puesta la armadura de Él, habiendo acabado todos los días malos, estad. Por eso en esta Navidad no debemos por qué estar débiles, siempre y cuando tengas puesta la armadura de Dios. Así que mi hermano, déjame decirte que tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo es justamente el cumplimiento de la promesa. Y como dijeron los magos del Oriente, buscamos al Rey. Y justamente hace 2000 años atrás no solo nació el Salvador de nuestras almas, sino que también nació el Rey de nuestras vidas. Y necesitamos hoy día, mi hermano, recurrir constantemente, porque los días son malos, porque se pone malo y porque estamos en una guerra. Por eso, mi hermano, lo más maravilloso de todo es que a través de Cristo tenemos la certeza de que somos su ejército. ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes la certeza de ser un hijo de Dios? Pero recuerda, y lo mencioné durante el mensaje y la prédica, ¿es tu Salvador o es tu Rey Salvador? Así que en esta Navidad, lamentablemente, hay algunos que van a celebrar el nacimiento del Salvador. Y hay otros que van a celebrar el nacimiento del Rey que nos salvó. Y algún día, ¿sabes qué? Lo mejor de todo
es que algún día le vamos a ver cara a cara. Cara a cara. Por eso se acuerda que dijo Juan antes de partir en el libro de Apocalipsis, al final termina diciendo: ven, Señor Jesús. Así terminó el Evangelio, la Biblia. Ven, Señor. Ven, amo mío. Ven, Rey. Así terminó el Evangelio. Y yo no sé si esta Navidad podría terminar de esa manera. Que Él es tu Señor, que Él es tu Rey. Así que pongámonos en pie y vamos a orar y dar gracias a Dios en esta tarde para empezar a cambiar nuestra mirada de Navidad. Y le digo algo, personalmente, llevo tantos años en el Evangelio, llevo tantos años predicando, que hasta uno a veces se equivoca mirando la Navidad. Porque a veces pensamos que la Navidad es para nosotros. A veces pensamos que la Navidad es una obra donde los niños chicos pueden hacer una representación de un pesebre. Mis hijos van a participar, así que qué bonito Navidad. Eso no es Navidad. Que familias lleguen, que personas lleguen a tu casa a comer, produce alegría, la tradición. Eso no es Navidad. Navidad es mucho más eso. Nació el Salvador, pero también nació nuestro Rey. Vamos a orar a nuestro Señor y vamos a darle gracias porque Él vino hace 2000 años atrás. Pero déjame decirte, mientras estés orando ahí, ¿Él es tu Rey? A lo mejor no lo habías mirado nunca de esta perspectiva. A lo mejor tú siempre has pensado que Jesucristo es el Salvador. Pero los magos, los reyes magos ahí te dieron una perspectiva diferente en esta noche de hacerte ver que ellos andaban buscando al Rey, no andaban buscando al Salvador. Y a lo mejor es necesario en esta noche decirle a Dios, primero perdón, porque nunca te vi como el Rey de mi vida y quiero que seas el Rey de mi vida en esta Navidad. Quiero que tengas el control. Quiero que me prestes tu armadura para luchar en el día malo. Padre, gracias, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza. Gracias porque podemos recurrir cada día a ti por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a vivir confiado en tus promesas y compartir sobre nuestra esperanza, mientras esperamos que el día que estaremos contigo reinaremos por siempre. Por eso, Señor, yo sé que los cristianos en esta fecha necesitamos recordar la gloriosa venida tuya por tu pueblo. Pero debemos buscar toda oportunidad para decirles a otros sobre nuestra esperanza en Jesús. Dios, ayúdame a que cuando un amigo, un familiar esté sufriendo, contémosles que Jesús se entregó a la muerte para librarnos de nuestros pecados y ofrecernos una vida eterna sin sufrimiento con Él. Cuando notemos que un hermano en la fe, un cristiano, está cansado de luchar con sus pecados y él piensa en resistir al enemigo, recordémosles a ese hermano que puede seguir acudiendo a Dios. Porque Jesús pagó el precio para que tengamos comunión con Dios. Por eso, mi Señor, personalmente yo, Luis Sepúlveda, esta es mi oración. Haz tu oración ahí donde estás. Esta es mi oración, Señor. Te entrego el control completo de mi vida. Con un nuevo sentir, mirando todo lo que nos has hablado en este mes de diciembre de tu nacimiento. Señor, perdóname por verte solo, quizás como el Salvador.
y no darme cuenta de un detalle tan simple como que los magos andaban buscando al rey. Porque yo quiero que tú reines mi vida. Toma el control por completo. Quiero ser de tu ejército. Quiero ser de los que andan con su armadura, con su espada, con su Biblia en su mano y están dispuestos a luchar, no contra carne, sino contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y yo sé, Padre, que a lo mejor a muchos hermanos aquí o a algunos sí le afecta la Navidad por situaciones X. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ábrele primeramente su entendimiento para que puedan entender ellos que la solución a sus tristezas, penas, frustraciones, decepciones que recuerdan muchas veces estas fechas, en Cristo Jesús hay sanación. Él gobierna, Él controla, Él limpia, Él sana. Y que esta Navidad ninguna de esas cosas emocionales o situaciones que la carne o personas en carne te hicieron daño, opaque un Salvador. Niño nos es dado, Dios fuerte, príncipe de paz. Gracias, Dios, porque mandaste lo mejor que tenías, tú en persona, en Cristo Jesús. Gracias porque Él pagó el precio para que hoy día tengamos comunión con Dios. Y Dios simplemente toma el control. Y ojalá que haya algún hermano que no había cedido el control. Tú estés atento, Dios, la oración. Tú estás atentos a las oraciones, en especial esas oraciones donde somos obedientes y entregamos nuestra vida a tu soberanía. ¿En qué refleja que Dios es nuestro Rey? En que obedecemos a Dios y que Él toma el control de todo de nosotros. Bendice cada uno en esta noche y te adoraremos, Dios, fuertemente a través de esta alabanza para simplemente devolverte un poquito de lo que yo puedo ofrecer, porque tú diste lo mejor. En el nombre de Jesucristo. Amén.